Te damos gracias, Señor, por este material. Damos gracias por el autor y la manera en que tú le guiaste a poder mirar esos principios en tu palabra y poder transmitirlos a través del libro. Te pido que hoy a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder observarlos y a poder aprender. Pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Cómo les fue con la lectura del capítulo 1? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el libro o con el concepto del libro? Creo que la mayoría, ¿cierto? ¿Para cuántos es algo nuevo? Eso, las manitos funcionan muy bien. Ok, Carolina, para Carolina es algo nuevo. Ok. Gisela hizo una presentación de la guía. Vamos a usarla, no sé si habrá tiempo para cubrirla toda, pero Gisela, si la puedes presentar, por favor, y vamos a irla mirando. Vale, dame un instante entonces, un momento, por favor. Gracias. Bueno, mientras Gisela lista la guía, podemos mencionar algo de lo que el autor dice o en la introducción en el capítulo 1 de cómo nuestra cultura evangélica ha adoptado metodologías seculares en el proceso de crianza de los hijos y cómo tal vez la generación anterior o las generaciones anteriores, esas metodologías funcionaron por el hecho de que había un respeto a la autoridad. No importaba si la autoridad estaba en lo correcto o no, se respetaba la autoridad del padre en la casa. Lamentablemente, desde hace unos cuantos años para acá, eso se ha ido perdiendo y al perderse ese respeto a la autoridad, entonces se perdió la influencia de los padres en el hogar también. Y él menciona que hoy en día tenemos una generación que ha crecido sin desarrollar un respeto a la autoridad y vivimos el efecto de esa falta de respeto. Entonces él dice, no es que el método que se usaba antes, autoritario, hubiese sido bíblico, pero funcionaba. Y funcionaba porque como sociedad había un respeto a la autoridad. Pero pues al perder ese respeto a la autoridad se ha perdido esa influencia que se tenía y ahorita tenemos el problema con nuestros hijos. Entonces en la introducción él habla que como padres necesitamos, sí, ser una autoridad en la vida de nuestros hijos, pero pues una autoridad bíblica. Y para entenderlo, entonces podríamos pensar en la autoridad que Dios mostró a Génesis 1 y 2, Génesis 3. Dios le da a Adán y Eva unas instrucciones muy claras, muy precisas, y permite entonces que Adán y Eva tomen sus decisiones basados en esas instrucciones que le ha dado. Ahora, en nuestro hogar tenemos una diferencia con el hecho de que pues nuestros hijos llegan pequeñitos. Dime.
Sí, ya la estoy viendo. Ujú. Ok, listo. Entonces, vamos a mirar esta guía de estudio y la idea es que participemos. Entonces, vamos a tratar de pasar lo que es el concepto básico y de ahí entonces con las preguntas espero la participación de ustedes. La gran idea del libro del autor es realmente un principio bíblico y dice así: el corazón es el centro de mando de la vida. Toda conducta fluye del corazón. Por eso Jesús dijo, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que sale en las acciones y palabras de tus hijos refleja la abundancia de su corazón. Realmente la forma en que Jesús lo puso es: lo que nosotros decimos y hacemos es el resultado de lo que tenemos dentro. La corrección y disciplina entonces tienen que tratar los asuntos del corazón. Tu enfoque debe ser desenmascarar el pecado de tu hijo. El corazón que se ha desviado. La crianza provee oportunidades para mostrar la gloria de Dios, quien mandó a su hijo para cambiar corazones y librar a personas esclavizadas al pecado. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el estudio anterior de la edad de la oportunidad? Ok. En la edad de la oportunidad del autor usa el mismo principio y realmente la idea es que lo que nosotros hacemos tiene una razón. Y la respuesta normalmente es: ¿a quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos o a cualquier otro tipo de ídolo en nuestras vidas? Y eso es como el gran descubrimiento que el autor hizo, que pues ha estado en la Biblia desde que fue escrita, que Dios está más interesado en lo que hay en nuestro corazón que en nuestro comportamiento. Y si es así, entonces debemos aplicar ese mismo principio a la crianza de nuestros hijos. ¿Puedes pasarla, Gisela, por favor? Y aquí tenemos una como explicación de qué es el corazón, y si la ven es prácticamente una explicación de la semejanza que Dios puso en nosotros. Tenemos una mente, tenemos unas emociones y tenemos una voluntad. Lamentablemente, esa semejanza de Dios en nosotros se contaminó por causa del pecado de Adán y Eva. Y nuestro deseo hoy en día o nuestra mente no la usamos solo para conocer a Dios, sino que queremos tener mucho conocimiento. Y mucho el conocimiento que adquirimos hoy en día no es que sea precisamente para conocer o glorificar a Dios, sino para muchas otras cosas. Tenemos emociones que no son las emociones originales que Dios le dio a Adán y Eva. Tenemos un montón de emociones negativas, miedo, culpa, vergüenza, que son el resultado de vivir en un mundo caído, de nuestra naturaleza pecaminosa, y pues de las cuales no podemos liberarnos. Y constantemente estamos deseando y tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, eso pasa con nosotros y por supuesto pasa con nuestros hijos también. Siguiente. Y en el libro él menciona que es triste ver cómo
en nuestra sociedad los niños han abandonado a sus padres como autoridad y punto de referencia. Ahora, seguramente lo han experimentado ustedes en un centro comercial o en un bus, donde hay padres con un niño y de pronto el niño no está haciendo caso. Ay, venga, o si no, llamo a la policía. Ay, mira, ahí está ese policía, venga, porque o si no, se lo va a llevar. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación? Yo soy tu papá, pero resulta que yo no tengo autoridad sobre ti para decirte que te comportes, entonces me toca usar a un tercero para ver si eso funciona. Ahora, si alguna vez han visto la situación o el escenario que les planteo, ¿ha funcionado? ¿Han visto algún cambio en el comportamiento del niño por asustarlo con el policía? Tienes que pronunciar la A y la T. Normalmente no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la autoridad primaria en la vida de los niños son los padres. Si no aprenden a respetar a sus padres como autoridad, no van a respetar ningún otro tipo de autoridad. Siguiente. Ok, esto sí lo podemos saltar porque yo creo que eso lo cubrimos en las preguntas, Gisela. Eso, ok. Entonces, vamos a mirar las preguntas o en la síntesis del capítulo 1. A Dios le gusta o le importan los asuntos del corazón. Y vamos a mirar estos versículos y me gustaría escuchar sus opiniones al leer el versículo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Qué piensan al leer ese versículo? Carolina. Que hay que cuidar el corazón porque es muy importante. O sea, es más importante de lo que pareciera, ¿sí? En cualquier área de nuestra vida, no únicamente en la crianza, sino en cualquier área de nuestra vida. Ok. Gracias, Milady. Y después Yurani. Buena noche, habla Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Es que aquí me aparece Milady. Es mi esposo, está allí. Sí, ya sé. Ese pasaje básicamente nos muestra que allí radica, digamos, la vida misma del ser humano y como tal, pues, es importantísimo para el destino y también para la parte de formar carácter. Entonces, es muy importante el cuidado de lo que hay ahí en nuestro interior, de lo que estamos dando cabida en nuestro interior. Muy bien. Yurani. Buenas noches, bendiciones. Nos dice, lo que entendí allí sobre el texto es que si no cuidamos nuestro corazón, muy fácilmente dejamos que se contamine con cosas dañinas, permitimos que entre el rencor, quizás la envidia, divisiones. Entonces, por eso es tan importante cuidar ese tesoro que Dios nos ha regalado. Sí, señora. Así es. María Daisy. Sí, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué pena, es que acabo de ingresar, entonces no. Ok, pero me pareció que levantaste la mano. No, saludé. Tal vez no, saludé. Entiendo. Entonces sí, podemos darnos cuenta cómo el corazón determina, como dice la nueva traducción viviente, el rumbo que tiene nuestra vida. Y a mí me gusta mucho el pasaje en Génesis 3, hablando de mente, emociones y voluntad, la diapositiva que hizo Gisela de el corazón humano, la semejanza que Dios puso en nosotros. Mientras Adán y Eva tenían un conocimiento solo de Dios y su revelación venía solo de Dios, no hubo ningún problema. Mientras
sus emociones fueron las emociones que Dios les dio, no hubo ningún problema. Y mientras su voluntad estuvo inclinada a hacer la voluntad del Señor, no hubo ningún problema. ¿Dónde se presenta el problema? Cuando ellos empiezan a recibir una revelación diferente, de una fuente diferente, y ellos no filtran esa nueva revelación con la revelación que ya tenían de Dios. Entonces, ¿qué hace esta nueva revelación? Cambia sus emociones y cambia la voluntad o la decisión que toman. Y sucede lo mismo con nosotros hoy en día. Realmente toda acción que nosotros realizamos siempre empieza por un pensamiento, por algún tipo de conocimiento extraño. Siguiente, Gisela, por favor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que lo amen y adoren con todo su ser. ¿Qué piensan cuando leen este versículo? Roger. Buenas noches, sí, estoy conectada también con el Roger, pero Tranquila, soy Adriana. Voy a tratar de mirar cómo lo cambio. Pero yo siempre, digamos, en este versículo entiendo que Dios quiere todo de nosotros. O sea, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que lo sirvamos, pero hay algo que es muy clave. No es como servirlo por servirlo, amarlo por amarlo, sino realmente que nuestro corazón lo haga para Él, nuestra alma, que realmente lo reconozcamos como nuestra autoridad, como seres humanos. Entonces creo que en la medida en que nosotros reconocemos a Dios como nuestra autoridad, así mismo podremos enseñarle a nuestros hijos, pero primero nosotros, es ese reconocimiento. Uh-huh. Gracias. Yurani. Amén. Cuando primero se hablaba de que teníamos que tener un corazón, no dejar que él no lo contaminara, no dejar contaminarlo, y ahorita nos dice que si le ser, como decía como decía el texto, cuando le vamos a servir a Dios, servirle de corazón, que nuestro corazón esté conectado con el de Él. Como decía la hermana, no servir por servir, sino servir conforme al corazón. Cuando empezamos a servir conforme al corazón de Dios, todas las cosas fluyen y funcionan de la mejor manera y nos orienta para seguir guiando a nuestros hijos. Uh-huh. Gracias. Patricia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. La palabra aquí nos dice que ¿qué requiere el Señor de nosotros? Y allí habla de que temamos al Señor, ¿cierto? Entonces Él solo no quiere que le sirvamos, sino que le sirvamos con el corazón. Nosotros podemos hacer muchas cosas y muchas actividades, pero nuestro corazón está totalmente apartado de nuestro Creador. Y eso es lo que quiere, que todo lo que hagamos, de hecho la palabra dice que sea que comamos, bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, siempre lo hagamos para glorificar al Señor, pero lo hagamos de corazón, porque la misma palabra nos dice, de palabras me alababas, pero tu corazón totalmente apartado de mí. Entonces, más que el quehacer, el Señor quiere que nuestro corazón esté puesto siempre en Él. Uh-huh. Muchas gracias, Patricia. ¿Tú eres el mismo Club for Kiddos? No, soy yo. Ok. Sigue ahí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Viviana. Cuando yo veo este versículo, pienso muchísimo, bueno, yo tengo como un centro pedagógico, por decirlo así, para atender a niños. Y pues digamos que en todo ese tema de atender a niños viene mucho las nuevas corrientes psicológicas que podríamos decirlo más bien como lo dijo Diego al principio, son como metodologías seculares de crianza, ¿sí?
Entonces yo a veces pienso todo este tipo de cosas cuando las analizo y digo, definitivamente esto ya está escrito en la Biblia, solamente que sacan como que cierta persona se lo inventó y le agrega su punto de vista personal y lo tergiversa. Entonces, cuando yo veo Deuteronomio, yo veo esa corriente secular que se llama educación consciente, ¿sí? Consciente es que yo soy consciente de pies a cabeza, en cuerpo, alma y espíritu, de qué es lo que está pasando conmigo y de qué es lo que está pasando con mi hijo y cómo educarlo. Entonces aquí cuando dice que debo de eh, servir a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, yo lo resumiría como debo de servir a Dios de forma consciente, o sea, si realmente yo estoy haciendo algo para servir a Dios en el momento en que estoy, no sé, en la vida práctica, porque pues aquí en palabras todo suena muy bonito, pero en la vida práctica, cuando estoy corrigiendo a mi hijo, o como decía Diego hace poco, de que uno le dice al hijo, mire que la policía, mire que tal cosa, y uno no es como la autoridad real del niño, entonces pensaría yo que de forma consciente saber que lo que estoy haciendo es para Dios, no es para mí, no es terrenal, y que lo que yo haga con mi hijo es porque él es un siervo para Dios. Bueno, que es el propósito, ¿no? Que ellos sean las personas que vamos a lanzar. Entonces, sí, me hace pensar mucho en este tema de la educación consciente, simplemente que es como algo que está muy como el boom de ese tipo de cosas, pero lo tergiversan con un reguero de cosas adicionales como yoga y demás y todo esto, y uno les toca como, esto también es bíblico, y entonces quedan súper asombrados, pero ¿cómo así que esto es bíblico? Y yo sí, mira que es bíblico porque Dios lo dispone así, lo que pasa es que con los años, pues muchas otras personas han querido meter las manos ahí y sacar sus propias conclusiones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Patricia. Hola, no, ya participé, no sé cómo ¿Ya? quitar la mano. Ok, entonces hay otra Patricia, Patricia Perea. ¿No? ¿No? Ok, ¿no está Patricia Perea? Sí, no, perdón, lo que pasa es que yo iba a hablar era del otro texto. Bueno, lo siento, qué pena, no te vi. Mi lady. Bueno, este texto pues me llama mucho la atención porque lo que está pidiendo cuando habla de requerir es un pedido que nos está haciendo el Señor a cada uno de nosotros y son 4 cosas fundamentales. La primera es temerlo a Él, o sea, respetarlo, honrarlo, ¿cierto? La segunda es que andemos, es decir, que vivamos como Él dice que debemos vivir cada uno de nosotros, que lo amemos no como a nosotros nos parece, sino realmente como Él dice, o como ese amor que solamente Él nos puede dar, pues es el mismo amor que nosotros podemos devolver. Y que lo sirvamos pues con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Está hablando de todos mis pensamientos realmente sean para agradarlo a Él. Muchas gracias. Claudia. Aló, muy buenas noches, Dios les bendiga. Hay un término que me llama la atención en el versículo, es que se repite inclusive en otros versículos de tal manera como el todo, con toda tu alma, con todo tu corazón. La palabra todo me está hablando a mí de un absoluto, hasta donde a veces tenemos el corazón dividido. A veces lo amamos en unas partes y quizás en otras áreas no, tenemos rendidas unas áreas, pero otras áreas no están rendidas en nuestro corazón. Entonces esa palabra todo habla de un absoluto que me llama bastante la atención y cabe preguntarnos si ese todo realmente lo suma, si todos los aspectos de nuestra vida en realidad están rendidos a Dios. Muchas gracias. A ver, tengo 4 manos más, 5 manos más, pero eso se nos va a alargar mucho, entonces qué pena, vamos a escuchar una persona más en cuanto a este tema y continuamos. Sandy.
Sandy se desapareció. Ok, entonces Valeria. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria. Estoy en la ciudad de Cali. Y respecto al versículo, yo lo resumo en que debemos de someternos a Dios, someter nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, someternos completamente a Él y ser conscientes que nosotros estamos aquí en este mundo y estamos respirando y tenemos vida, salud, simplemente porque Él así lo ha dispuesto. Y lo veo es por ese lado de que debemos de rendir nuestra vida y también entregarle todas las áreas de nuestra vida a Él para poder así alinearnos a su voluntad y poder saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces es someternos a Él, entregarnos con espíritu, cuerpo y alma y poder alinearnos en la voluntad de Él. Muchas gracias, Valeria. Lo que ustedes han expresado es lo que normalmente se menciona sobre este versículo. Esto es lo que el Señor requiere de nosotros. Ahora, ¿quién de nosotros teme al Señor todo el tiempo? ¿Quién le obedece todo el tiempo? ¿Quién le sirve todo el tiempo? ¿Quién lo ama de todo corazón todo el tiempo? Entonces, algo que se pierde al ver este versículo es que si nos enfocamos, esto es lo que el Señor requiere de nosotros, pero perdemos el hecho de que lo que el Señor nos está diciendo, ustedes no pueden. Para que ustedes puedan hacer eso, necesitan mi ayuda, necesitan que yo trabaje en sus corazones. Y es lo mismo que queremos hacer con nuestros hijos. Realmente, nuestros hijos no pueden cumplir eso al igual que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso, porque somos descendientes de Adán y Eva. Siguiente, Gisela, por favor. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y lo que yo veo aquí en este versículo es, ¿por qué razón el Señor es el único que puede juzgar justamente? Porque es el único que conoce los corazones, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado el comportamiento de alguien porque nos enfocamos en lo que vemos y decimos, no, pues que como hiciste tal cosa fue por tal razón? Y muchas veces estamos equivocados. Bueno, el Señor no se equivoca, porque el Señor no solamente ve el qué de lo que hicimos, sino también el por qué lo hicimos. Y a veces nosotros podemos hacer cosas en apariencia muy buenas por motivos muy errados, o podríamos hacer cosas malas de pronto por motivos correctos también. Pero al Señor no lo podemos engañar. Siguiente, Gisela, por favor. Okay. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué piensan de este versículo? Y vamos a mirar 3 personas nomás para poder avanzar más rápido. Patricia, Marley y Carolina. Patricia Molina, Marley Figueroa y Carolina Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empiezo yo. Bueno, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, significa que lo que más nos importa es a lo que más tiempo le vamos a dedicar, a lo que más le vamos a gastar nuestra energía, y es lo que más vamos a hacer, ¿sí? Lo que no nos va a costar tanto trabajo porque es algo que realmente deseamos hacer, y de ahí que muchas veces nos damos cuenta que nuestro tesoro está muchas veces lejos de nuestros hijos, lejos de nuestro hogar, lejos de muchas cosas, y nuestras energías están enfocadas en muchísimas cosas muy, muy pasajeras. Gracias. Comparto un poco
Cuando la hermana que acaba de hablarnos, que a veces nuestro corazón está totalmente apartado de nuestros hijos por el quehacer, por los trabajos. Y la palabra allí nos está diciendo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo lo tomaba de forma de realmente mi hijo es mi tesoro porque es el regalo que el Señor me da. Y quiero que mi corazón esté con él y quiero también que su corazón esté con el Señor. Yo ya tengo un hijo adulto y yo ya he pasado la etapa de la niñez, la adolescencia, pero quiero, a través de este curso en el cual tengo muchas expectativas, poder tener esas herramientas, esas palabras de consejo, esa guía para mi hijo que ya es una edad adulta, donde sus decisiones van a repercutir para una eternidad, para un futuro, para todo esto. Y mi corazón está allí. Primeramente, quiero que mi corazón esté en el Señor, pero también quiero tener ese corazón en mi hijo. No, gracias. Carolina. Sí, bueno, para mí también es importante que Dios me revela que el corazón es traicionero. O sea, no podemos confiar en el corazón. No podemos pretender que el mundo nos dicta y nos dice, déjate guiar por tu corazón, sigue a tu corazón. Y la palabra también dice que el corazón, Dios ha dicho que el corazón no es confiable. Entonces, por ende, hay que tener mucho cuidado que nuestra guianza realmente sea por el Espíritu Santo, por Dios, y no por nuestro corazón, porque seguramente nuestro corazón nos va a llevar a un tesoro errado, pero si estamos guiados por el Espíritu Santo, seguramente vamos a dar buen fruto. Gracias. Aquí el Señor está diciendo algo claro y es, vamos a invertir nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestras finanzas en lo que es más importante para nosotros. Ese es nuestro tesoro, ¿sí? Y podemos decir que no, es que lo más importante para nosotros es la familia, pero si no dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y finanzas en la familia, entonces estamos mintiendo. Y si conectamos esto con el versículo de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, si somos honestos, ¿realmente el Señor es nuestro tesoro? ¿O dedicamos nuestro tiempo a muchas otras cosas más? Siguiente. Para pastorear el corazón del niño hasta un entendimiento bíblico del comportamiento, debes conocer los términos bíblicos para describir los pensamientos y propósitos del corazón. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lamentablemente, como iglesia y como creyentes, nos hemos apartado de la verdad de la palabra. Y no recuerdo el nombre de quien participó hace rato hablando de las metodologías modernas. Satanás sabe que es mucho más efectivo para engañarnos y confundirnos, presentarnos a 95% de verdad, 5% de mentira, a presentarnos 95% de mentira, 5% de verdad. Y ha sido tan efectivo que es increíble ver cómo hoy en día en muchas iglesias se enseñan cosas completamente erróneas y contrarias a la palabra. ¿Pero por qué? Porque lo ha venido haciendo por años y años y años, 95% de verdad, 5% de mentira. Y aquí lo que el Señor está diciendo en una forma clara es, yo y mi palabra son suficientes para ayudarles a discernir lo que hay en su corazón. Entonces, no necesitamos ayudas externas, no necesitamos buscar a autores seculares
lo que necesitamos es permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obren en nuestra vida. Siguiente. Diego, quisiera decir algo antes de continuar. Pensando en el aporte de una hermana antes de ti, que aquí el concepto de corazón no es el concepto de corazón del mundo, que sigue tu corazón. El concepto del corazón en la Biblia es el ser completo. No es como la emoción, quien sea piense con decir la razón o el corazón. Realmente el concepto de corazón en la Biblia es el ser completo. Mente, emociones y voluntad. Sí, es todo nuestro ser. Y realmente lo que mueve nuestra conducta de comportamiento sí es el corazón, es decir, quiéralo o no nosotros, por eso dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Realmente nosotros siempre estamos expresando lo que hay en nuestro corazón, entendido como la esencia del ser que reúne todo eso. Lo que conocemos, lo que entendemos en la mente, lo que amamos, lo que deseamos, nuestras emociones y los compromisos que tenemos y las decisiones que tomamos, ¿no? Era eso solamente pues para entender que no es el concepto de corazón como se pudiera entender en, digamos, en el común, ¿no? Como en la poesía o que corazón se asocia con emociones. Ok. Era eso solamente. Gracias, Claudia. Siguiente. La Biblia es robusta y suficiente. Te da todas las categorías de pensamiento que necesitas para entender y evaluar el comportamiento. En los siguientes pasajes identifica los asuntos del corazón que inevitablemente llevan al pecado. Y vamos a mirar solo estos dos versículos porque me gustaría llegar a las preguntas. Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el asunto del corazón que nos lleva al pecado en este versículo? Justicia por mano propia. La venganza. Justicia por mano propia, venganza, ¿ok? La ira. El querer tomar el lugar de Dios. Querer tomar el lugar de Dios. ¿Enojarnos es pecado? No. No, porque Jesús se enojó también. ¿Cierto? El problema es cuando permitimos que ese enojo nos lleve a hacer algo que no nos corresponde. Y en este caso, vengarnos. ¿Sí? Podemos nosotros hacer justicia al devolver a alguien algo por lo que no ha hecho, y lamentablemente no, porque nosotros no somos justos. Proverbios 29:25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, según este versículo, ¿qué es el asunto del corazón que nos lleva a pecar? El querer agradar a los hombres. Ok, muy bien. Eso es otra forma de decirlo. Lo que dice el proverbio es el temor, el miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces por miedo, por temor, terminamos haciendo cosas erróneas? ¿Sí? El qué dirán es miedo, ¿cierto? El querer aparentar lo que no somos es temor al hombre. Y ese es uno de los ídolos de nuestro corazón. Cuando le damos más importancia a lo que otros piensan de nosotros que a lo que Dios piensa. Claudia Torres y María Daisy. Es como lo que está pasando últimamente, como con más frecuencia, que la gente quiere tomar la justicia por mano propia. Pues yo veo esa palabra ahí reflejada. Yo quiero
no, es que hizo tal cosa, y entonces yo quiero tomarme justicia por mano propia. Así mismo pasa con Dios, no, es que como si Dios no existiera, es como hacer a un lado a Dios, o así de esa forma. Claro. Bueno, mi aporte es que nosotros a veces en ocasiones, por quedarle bien al hombre, preferimos quedarle bien al hombre que quedarle bien a Dios. Por ejemplo, cuando el jefe le dice a uno, dígale que yo no estoy, o alguna persona le pide a uno que uno mienta por ella, uno acepta la mentira porque uno le quiere agradar al hombre sin saber que con esa mentira está trayendo cantidad de cosas y que por quedarle bien al hombre realmente está pecando y quedando mal delante de Dios. Gracias. Ok. Listo. Siguiente, Gisela. Vamos a pasar todos los versículos y llegar a las preguntas, por favor. Listo. El propósito de describir las actitudes del corazón que motivan la conducta no es asignarle motivaciones a tu hijo con mayor precisión. Nunca utilices esta comprensión desde las escrituras para apalear a tu hijo con su fracaso y maldad interior. La razón por mejorar tu comprensión de estos términos bíblicos es equiparte para ayudar a tu hijo a entender cómo las escrituras describen las cosas que motivan lo que él dice y hace. Y yo diría, realmente la razón por la que estamos haciendo este ejercicio es que nosotros podamos entender nosotros mismos qué es lo que nos motiva. Y cuando nosotros nos conocemos bien, entonces ahí estamos en una posición de poder ayudar a nuestros hijos a entenderse cómo funciona. Siguiente. Ok, entonces vamos ahora sí a las preguntas interesantes. Número 1, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales te desvías con la conducta? Y me gustaría 3 personas si pueden participar. Ok, ya, tengo 4. Ok, listo. María Daisy, Carolina, Milady y María Gabriela. Pueden empezar en cualquier momento. María Daisy, Carolina. Listo, Ajá. listo. Entonces empiezo yo. A mí me parece, una de las que escribí, bueno, escribí 3. Digamos que una de las razones a veces es por la frustración que uno siente, ¿sí? Realmente, pues frustración, porque sí, de verdad, uno es muy guiado por la conducta. Bueno, a mí me pasa mucho. O sea, yo miro cómo se comporta y no me gusta y me da frustración. También por el estrés diario que uno siente, o sea, a veces uno está muy cargado y pues súmele que ellos a veces lamentablemente llevan del paso. Y también pues la falta de tolerancia por parte mía como padre. Ok, gracias. Esas 3. Milady. Juan Carlos. Ok, lo siento. En lo personal, me es fácil desviarme por la conducta porque es la reacción inmediata, digamos así, o es lo que lo empuja a uno, la conducta o lo que uno está viendo le produce como reacción inmediata. Entonces ya uno no se detiene a ir más allá, que es lo que queremos trabajar con esto, y es no mirar la conducta, sino la raíz de la conducta, el corazón, pero entonces siempre lo termina desviando a uno la mayoría de las veces porque se reacciona de manera inmediata en esa conducta o conforme a esa conducta, lo que estamos viendo, lo que es visible. Gracias, Juan Carlos. María Gabriela. Hola, buenas noches. Bueno, yo coloqué que en principal es porque somos personas muy olvidadas, o sea, somos pecadores y en el pecado está el ser olvidadizos de esto que estamos hablando y de esta palabra que Jesús ha dicho de que porque de dentro del corazón sale todo lo malo, ¿no? Entonces, cuando vemos una conducta, como decía una persona ahora, la primera reacción es indignación, como diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? Muchas veces creo que usamos esta palabra con nuestros hijos. ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que digas esto? Cuando realmente está expresando lo que hay dentro de su corazón
y por egoísmo, por afán en el momento, no nos percatamos que donde tenemos que trabajar y donde tenemos que ver es realmente lo que está pasando en su corazón, al igual que pasa con nosotros, claro. Muchas gracias. Betsy. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Ok. Sí. Lo que yo entendí de lo que leí en el libro y los versículos que leímos es que a veces olvido cuál es la meta de la crianza, y es que pienso que se trata de mí, de mi éxito como mamá, o de que mi hijo ante los demás pueda verse educado, bueno, mi hija en este caso, pueda verse bien. Y algo que me pareció muy interesante en el libro es dos porciones que el autor dice, que nosotros somos un agente de Dios, o sea, no somos como, no, la crianza no es algo aislado de cada familia, sino estamos criando personas que estamos dirigiendo según la agenda de Dios, para el propósito de Dios, para el nombre de Dios y para el bien de nuestros hijos. Entonces, a veces perdemos nuestro enfoque porque la vida diaria, el estrés, como ya lo comentaban algunos papás, o las cosas que nosotros, las aspiraciones que tenemos para nuestros hijos, nos hacen pensar que esa es la meta, y la meta es que ellos sean personas que glorifiquen a Dios. Y la otra porción dice que Dios nos llama a ejercer autoridad, no para lograr que nuestros hijos hagan lo que nosotros queramos, sino para que ellos sean un verdadero siervo. Y el propósito de nuestra autoridad como papás en la vida de nuestros hijos no es tenerlos bajo poder, sino para que ellos puedan vivir libremente bajo la autoridad de Dios y todo el autor. Entonces, a veces, a mí se me olvida muy seguido porque quiero que todo esté en orden, quiero que las cosas se hagan ya, quiero que aprenda ciencias rápido, pero mi meta no es esa, mi meta es que vivamos juntas en la eternidad. Entonces, es muy interesante conocer cuál es nuestra meta en la crianza de nuestros hijos, que no se trata de nosotros ni de ellos mismos, se trata de Dios. Muchas gracias, Betsy. Es evidente, la conducta es visible y eso es lo que nos molesta. Pero pensando en lo que dijo ahorita, creo que fue María, ¿cómo es posible? ¿Qué hay detrás de ese cómo es posible? Yo soy mejor que tú. Y si yo soy mejor que tú, entonces mi corazón es mejor que el tuyo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo cuando él tiene luchas que yo no tengo? Y la verdad, ese es como uno de los puntos centrales de este libro, es reconocer que tanto nosotros como nuestros hijos estamos en el mismo problema con el pecado. Muchas veces pensamos, no, es que como yo no hago las cosas que ellos hacen, entonces yo soy mejor. Realmente no, nuestro corazón es igual de malo y por eso tanto ellos como nosotros necesitamos el Salvador. Número 2. ¿Por qué la conducta cambiada no es una meta adecuada en la corrección? 3 personas, por favor. Roger, Claudia. Bueno, Roger se desapareció. Claudia. Acá estoy. Adriana. Okay. Bueno, Bien, Adriana, Claudia Males y Claudia Torres. Porque la conducta cambiada me hacía reflexionar mucho en una parte del libro que decía que llega al corazón de la conducta, porque nosotros siempre nos enfocamos es como en la conducta, deja de hacer esto, pero realmente no vamos a lo profundo del corazón. Para mí eso fue como una revelación, porque pues la verdad, no sé si a todas las mujeres nos pasa, pero nosotros tendemos a hacer como eso, dentro de ese mismo control. Deja esto, no hagas esto, siempre es dentro del marco de cambia la conducta, pero realmente no vamos al fondo de las transformaciones del corazón de nuestros hijos. Gracias, Adriana. Claudia Males, Claudia Sí. Torres. Porque podemos nosotros mismos a través de instarles bastante al cambio de la conducta, hacer que ellos se pongan disfraces, a aprender a utilizar máscaras según la situación.
podemos llevarlos a eso. Tengo una conducta según con quién esté, según bajo qué circunstancias, y en realidad estamos creando que nuestros hijos se tengan que poner máscaras para ser aprobados. Pues fomentamos la hipocresía. Sí, señor. Claudia Torres. Bueno, yo opino que es porque a veces nosotros no corregimos, sino que castigamos. Y no lo hacemos bajo la palabra, sino, por ejemplo, cuando nuestro hijo hace algo, entonces le pegamos porque nos da rabia. Y cuando pegamos con rabia, no estamos corrigiendo, sino que estamos maltratando. Gracias. Ok, el enfoque del autor en el libro es, como seres humanos podemos cambiar nuestra conducta a través de diferentes disciplinas, pero como seres humanos no podemos cambiar nuestro corazón. Eso es solo obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en corregir la conducta de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es alejándolos del Señor en vez de acercarlo a Él, porque le estamos diciendo, ustedes pueden solos, no necesitan un Salvador. Cuando nos enfocamos en la pecaminosidad de nuestro corazón o de nuestros hijos, le estamos diciendo, tú no puedes, necesitas la ayuda del Señor. Y por eso es que el autor y realmente la Biblia dicen, es cerrado. Si vemos a los fariseos en la época de Jesús, eran las personas que se comportaban mejor que todo el mundo. Y si uno lee Mateo capítulo 23, lo que el Señor les dice ahí es muy, muy, muy profundo. Siguiente. Vamos a pasar esto para llegar a las otras preguntas. Dice eso, listo. Ahí. Pregunta estratégica, número 1. ¿De qué manera o maneras te has enfocado solo en la conducta en lugar de pastorear el corazón de tu hijo? Cosas que normalmente hacemos que muestran que nuestro enfoque en la crianza es que nuestros hijos se porten bien, en lugar de pastorear su corazón. Ok, Claudia, Carolina y Yurani. Okay. Amén. Yo digo que nosotros como mamá nos preocupamos, nos convertimos como en unas supervisoras para nuestros hijos. Nos convertimos en estar pendiente, que organice su cuarto, acomódese bien en la mesa, salude, buenas tardes, buenos días, pero nos olvidamos de hablarle de la palabra de Dios, de lo interior de nuestros hijos. Entonces dejamos a un lado todo eso y es ahí donde más adelante vemos esas consecuencias con ellos. Gracias. Carolina. Sí. Bueno, decía que de qué manera estás enfocado sobre la conducta, pues a mí me pasa mucho que pues dado el comportamiento, digamos que yo no disciplino físicamente, o sea, nunca ni disciplinaba eso porque gracias a Dios cuando fui mamá, pues me enseñaron el tema de la vara de la corrección, pero sí hasta ahora estoy dándome cuenta que pues ponía como castigos por su comportamiento, ¿sí? Yo hoy tengo una pregunta. Pero digamos que en la primera parte decía que no debes utilizar estos versículos como para apalear a tu hijo, pero entonces de que digamos que yo sí los puedo tomar como una guianza según el comportamiento que él esté teniendo para llegar a su corazón, o de qué forma debo hacerlo, o sencillamente no usar versículos. Es que me confundí ahí. No, yo creo que lo que el autor quiere decir es que no nos vayamos solo por la letra de la ley, sino que logremos ayudar a nuestros hijos a entender por qué lo que hizo está mal, ¿sí? Entonces no es cuestión de solo le pegó al hermanito, sino qué fue lo que lo llevó a pegarle a su hermanito, ¿sí? Su hermano era el impedimento para que él lograra obtener el juguete que quería para ser feliz. Entonces, en ese momento, ¿quién estaba controlando su corazón? ¿Dios o él mismo? Entonces, es como llevarlo al punto donde pueda mirar esas cosas que hay en su corazón que son las que determinan el comportamiento que hace. Ahora,
Por supuesto, usamos la palabra para eso, pero entonces no usarla en el estilo que hacían los fariseos, ¿sí? Señor, te agradezco porque yo soy mejor que todos los demás, sino usarla permitiendo que la palabra nos muestre lo que hay en nuestro corazón y le ayuda a nuestros hijos a ver lo mismo. Ok, muchas gracias, ya me quedó claro. Gracias. Okay. Gracias, Gisela. A ver, más arriba. Estamos en la pregunta 2, creo. No, 1 todavía, sí, no, más arriba. Eso, ahí. Definitivamente es mucho más fácil enfocarnos en la conducta que en el corazón, que en pastorear el corazón. Da resultados inmediatos, pero pues no es el propósito de Dios, ¿sí? Si nos enfocamos en la conducta, perdemos la necesidad de que nuestros hijos o nosotros acudamos al Señor. Y vamos a terminar con esta segunda pregunta. ¿Cómo te ayudaría el identificar los pensamientos e intenciones del corazón para corregir y disciplinar con un enfoque más cristocéntrico? Claudia, Carolina y Lady Velosa. Bueno, a mí me ayudaría muchísimo porque sé que el fruto a futuro sería como dejar sembrada una semilla en su corazón para siempre. Es decir, esto va a hacer que su conducta sea por convicción, más que solamente por hacerme caso, momentáneamente. Es decir, va a quedar sembrado en su corazón. Entonces, pues creo que eso sería lo más importante. O sea, yo lo veo más como lo que va a dar fruto a futuro en su vida. Ok, gracias. Claudia o Lady. So who came to visit them at the home? Jessica. Claudia o Lady, son las dos que levantaron la mano. ¿No están? Aló, ahí me escuchan, perdón, con Lady. Lady, sí. Ah, de acuerdo. Pues me ayudaría a identificar los pensamientos y las intenciones del corazón al darle una claridad mayor a mis hijos de la falta que cometieron. Hay veces, con todo lo que han hablado yo anteriormente, uno se enfoca de pronto de manera inmediata por la frustración o porque de pronto ya han sido muy reiterativas en la instrucción sobre algo. Pero digamos que dependiendo de la etapa de los hijos que están, en mi caso yo tengo hijos pequeños, estoy en una etapa en donde hay que ser muy reiterativos en la instrucción. Y el Señor para eso es que me llama o nos llama como padres a cumplir en cada una de las etapas. Entonces, al no solo corregirlo o castigarlo, sino que podamos estudiar entre los dos la falta cometida, va a repercutir en que pueda dejarse de cometer esa falta y sea como más trascendente el tema a que vamos a la Biblia juntos y podemos darnos cuenta que no podemos solos, sino que necesitamos al Señor, tanto como madre, porque de igual forma soy pecadora, igual que mis hijos. Okay, muchas gracias, Lady. Claudia. No, Claudia, ¿no estás? Ok, entonces, ¿cómo nos ayuda a identificar pensamientos e intenciones del corazón en el proceso de corrección o disciplina de nuestros hijos a tener un enfoque más cristocéntrico? Si nos enfocamos solo en la conducta, deja de pegarle a tu hermano o organiza tu cuarto.
eso es algo que ellos van a poder hacer solos. ¿Sí? Pero si les ayudamos en el proceso de entender por qué es lo que está pasando en su corazón que lo lleva a pegarle a su hermano, entonces al descubrir lo que hay en el corazón, la única solución es buscar la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón es toda esa carga de pecado que nosotros llevamos. Y la idea del autor, la idea del libro es esa, que en la crianza el evangelio sea céntrico. ¿Por qué? Porque no hay forma que nosotros podamos cambiar nuestro comportamiento sin cambiar nuestro corazón. Y para poder cambiar nuestro corazón, entonces necesitamos la ayuda de Dios, que envió a su Hijo para darnos esperanza, porque se dio cuenta de que de otra forma no teníamos esperanza. Entonces, a identificar las intenciones de nuestro corazón y ayudar a nuestros hijos a identificar las intenciones de su corazón, lo que queda es, bueno, necesitamos la ayuda del Señor, porque sin Él, entonces estamos perdidos.